Sus Biblias en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y vamos a hablar en esta noche un tiempo corto, relativamente corto. Mis sermones normales son de 4 o 5 horas, así que solo pienso predicar unas 3 hoy en la noche, así que va a ser un mensaje breve. Se ríen como si no me creyeran, hermanos. Le dice: pastor, ¿usted es capaz? Claro que sí, claro que sí. Romanos capítulo 1, y vamos a leer versículos 1 hasta el verso 17. Y en mayor reverencia al único libro que Dios jamás escribió, les voy a invitar a ponerse de pie. Vamos a dar lectura a la sagrada palabra de Dios. Las únicas palabras perfectas que ustedes escucharán en esta noche son las palabras que vamos a leer ahora mismo. Muy bien, noten lo que dice en Romanos capítulo 1 y verso 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser, ¿qué cosa? Apóstol. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra apóstol? Un enviado. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra embajador? Un enviado. Es la misma palabra. Apóstol y embajador son exactamente la misma responsabilidad. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo que él tuvo un llamado de parte de Dios de ser un apóstol, de ser un embajador, alguien enviado en representación de alguien más. Y nota lo que dice Pablo aquí: apartado para el evangelio de Dios, que había prometido antes de sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Verso 4: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. Y noten lo que dice verso 5: por quien recibimos, por Cristo Jesús, el que fue declarado Hijo de Dios, nosotros, dice aquí, recibimos, ¿qué cosa? Gracia para ser, ¿qué? Apóstoles también. El apostolado, embajadores en nombre de Cristo, para la obediencia de la fe a todas las naciones, por amor a su nombre, entre los cuales también estáis vosotros, llamados a ser santos, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, ustedes también, Pablo está diciendo, son apóstoles, son embajadores, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios y de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respeto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga en todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, que de sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera por fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo dice: yo quiero ir a Roma, deseo más que cualquier otra cosa poder pasar a Roma. Verso 11: porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe de que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y nota lo que Pablo dice en el verso 14: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy, ¿cuál es la última palabra? No le escucho. Soy, ¿qué es lo que Pablo les debe? ¿Qué es lo que este embajador, este apóstol de Dios le debía a los griegos y no griegos, a los sabios y no sabios, a los que hasta el fin del mundo, en todas las naciones, como dicen los primeros versículos? ¿Qué es lo que les debe?
versículo 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, que también vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y que Dios bendiga la lectura de su sagrada palabra. Amén. Vamos a orar, pero yo quiero invitarles a ustedes que hagan algo diferente en esta noche. Yo he sido pastor por más de 30 años. ¿Y sabe lo que sucede? 99.999% de todas las veces cuando alguien dice vamos a orar, la congregación agacha la cabeza y escucha la oración del que está orando en voz alta. Eso no es lo que yo quiero hacer en esta noche. Cuando yo digo vamos a orar, yo quiero que usted ora. Y esto es lo que yo quiero que le pides a Dios. Número 1, revélame algo nuevo de tu palabra. Revélame algo nuevo de tu palabra. Número 2, desafíame a ir a otro nivel. Desafíame a ir a otro nivel. En otras palabras, con la revelación que recibamos en esta noche, queremos ser desafiados para mejorar nuestro apostolado. Queremos ser desafiados para mejorar nuestra representación del Señor Jesucristo. Así que les invito a orar conmigo. Mientras yo oro en voz alta, ustedes le van a pedir esas dos cosas a nuestro Dios. Que Dios te revele algo nuevo de su palabra y que Dios te desafíe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Oremos todos juntos. Padre, en el nombre de Cristo, en esta noche venimos, en primer lugar, agradeciéndote por tu palabra. Que tu palabra que fue escrita hace 2000 años y tiene tanto validez, tiene tanta relevancia hoy en día que nunca. Pero Padre, la razón que estamos un miércoles en la noche, que de repente vino un tormentón, la razón que nos hemos venido no es porque es la apertura de la celebración global, no es porque siempre venimos los miércoles, es porque necesitamos, Padre, que tú nos revelas verdad de tu palabra. No queremos regresar a nuestras casas siendo iguales, queremos regresar habiendo aprendido algo nuevo. Pero Padre, también queremos que nos desafíes, que tu Espíritu Santo toque partes íntimas de nuestro corazón y nuestras vidas, y que al final de este mensaje nosotros podemos tomar decisiones que nosotros deberíamos de tomar para mejorar nuestro andar contigo y estar en tu misión. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Uno de los versículos más famosos de todo el Nuevo Testamento es el versículo 16, cuando Pablo dice lo siguiente: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El contexto en el cual nosotros escuchamos estas palabras no es el mismo contexto en el cual Pablo escribió estas palabras. ¿Y sabe cómo nosotros traducimos no me avergüenzo del evangelio? Yo sé. Yo me voy a comprar una de estas playeras de que están vendiendo ahí en la iglesia que dice soy embajador, y mañana a la escuela me lo voy a llevar. Mañana a mi trabajo, en mi oficina, me lo voy a llevar. O el domingo aquí en la iglesia voy a tener mucho denuedo y me lo voy a poner aquí en la iglesia el domingo, donde todo el mundo me va a perseguir por ser cristiano. ¿Verdad que no? No, este no es el contexto. Nosotros pensamos de que no me avergüenzo del evangelio es pegarle una calcomanía cristiana a nuestro carro.
es de portar un llavero cristiano o tener un bolígrafo, una pluma con un versículo de la Biblia, o que alguien nos vea yendo al templo el domingo a la mañana con la Biblia. No, mi querido hermano, el contexto del cristiano evangélico en El Salvador, donde casi ya la mitad de la población de los salvadoreños se identifican como cristianos evangélicos, no es el contexto en el cual Pablo declaró: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de a todo aquel que cree. Si nosotros quisiéramos comprender el contexto en el cual Pablo escribió estas palabras, tendríamos que viajar hoy en día al Medio Oriente, en un país en Asia Central que estoy pensando específicamente, donde en nuestro ministerio tenemos 2 familias sirviendo, donde están a diario encarcelando a los creyentes en Cristo Jesús, donde la Biblia es prohibida imprimirse, leerse, predicarse y adueñarse, donde la Biblia es totalmente prohibido. En este país están matando a las personas. De hecho, lo que en la última semana en las calles de este país han matado cerca de 500 personas. Este es una realidad más cercana, porque el contexto en el cual Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, no es el contexto nuestro, donde simplemente nos ponemos una playera cristiana, donde simplemente tenemos una calcomanía cristiana en nuestro auto y nos identificamos como cristianos evangélicos. No, para el apóstol Pablo, identificarse con el evangelio de Cristo Jesús, identificarse con Cristo Jesús, acuérdense, acaban de matar a Cristo. El cristianismo es totalmente ilegal. Están encarcelando a los líderes de la iglesia. De hecho, Pablo, para poder llegar a Roma, el Espíritu Santo le reveló en Hechos capítulo 20 de que Pablo iba a ir a Jerusalén, y de Jerusalén se iba a ir hasta Roma. Y el Espíritu Santo insinúa a Pablo de que Pablo va a ser su último viaje misionero. Cuando Pablo se despide de los ancianos en Éfeso, él les dice: ustedes no volverán a ver mi rostro. ¿Por qué? Porque Pablo sabe, probablemente esto es mi último viaje misionero. Pablo sabe de que al ir a Jerusalén va a ser perseguido, que los judíos lo van a tratar de matar, y que al ir a Roma, donde el Espíritu Santo le había prometido que tenía que llegar, que probablemente iba a ser su último viaje. Y tal cual como el Espíritu Santo se lo reveló, así fue, porque Pablo fue decapitado en la ciudad de Roma. Así que nuestro contexto de que no me avergüenzo del evangelio, me voy a comprar una calcomanía, voy a sintonizar la radio cristiana, voy a ver un programa en la televisión, mis queridos hermanos, no es el contexto del apóstol Pablo. Persecución es el contexto del apóstol Pablo. Déjame ser muy claro: los cristianos que están siendo perseguidos en el mundo hoy en día no están siendo perseguidos por ser cristianos, están siendo perseguidos por predicar el evangelio de Cristo Jesús. Tú puedes ser cristiano en el Medio Oriente y nada te va a pasar, pero el momento que tú comienzas a predicar el evangelio es cuando se suelta la persecución en contra de los cristianos, no por ser cristiano, sino por predicar el evangelio. Yo escribí esto: el ser embajador no se define por el título. El ser embajador se define por su identidad y por su misión. Por su identidad y por su misión. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo? Pablo está escogiendo el hombre más controversial en todo el mundo
Y Pablo está diciendo, yo me identifico con él. Aquel hombre que ustedes mataron, aquel hombre que ustedes crucificaron, yo me identifico con él. Así que la declaración de Pablo es una declaración de no avergonzarse del evangelio, es una declaración de identificarse con Cristo y con su misión. Él está declarando, esto es lo que Pablo está declarando. Él está declarando que el evangelio, a pesar de toda la persecución que trae la predicación del evangelio, es la misión de su vida. Hermanos, lo grande de ser embajador no es tener una playera, y no estoy criticando a los que tienen playera porque están muy lindas, y espero que durante el marco de esta semana me regalan una, ¿verdad? O a lo mejor me lo hacen comprar al doble de precio. Dice, tanto que nos ha criticado, ¿cómo que le vamos a regalar una playera, hermano? Está loco. A usted le vamos a cobrar el doble. No, está muy lindo, pero ¿sabe qué? Eso no te hace embajador ponerte una playera. Lo que te hace embajador es cuando identificas con Cristo y su misión. En otras palabras, la misión de Jesús es la misión de mi vida. Lo que Dios está tratando de lograr en este mundo, ese ya es la misión de mi vida. Lo que Cristo quiere hacer. Así que esta es la verdadera pregunta. Y esta es la pregunta que tenemos que hacernos a nosotros mismos. Si el evangelio realmente es la misión de nuestra vida. La pregunta es, ¿por qué Dios nos creó a nosotros? Dios te creó a ti para ir a tu trabajo 6 días a la semana, edificar una casa, alquilar una casa, comprar un carro, de vez en cuando ir a visitar familia de vacaciones y llegar todos los fines de semana a la iglesia. O Dios te creó con una misión más grande, un objetivo más grande. Dios te hizo para algo mucho más grande de lo que tú puedes imaginar. Y hermano, yo estoy convencido de que Dios a ti te ha hecho para algo más grande que tu propia vida. ¿Y sabes lo que Pablo está diciendo? A mí no me avergüenza esa misión. A mí no me avergüenza el evangelio. No me avergüenza identificarme con Cristo, y no me avergüenza identificarme con la misión del Señor Jesucristo. Entonces, esa misión, el propósito de Dios es ser glorificado entre todos los pueblos del mundo. Así que todos nosotros tenemos un papel, todos nosotros tenemos un rol que jugar en esa gran misión, y todos debemos de encontrar nuestro lugar en la misión de Dios. Ahora, la pregunta es esta: si el evangelio va a ser mi identidad y va a definir la misión de mi vida, entonces hay 3 decisiones que yo necesito tomar, y estas son las 3 decisiones. Y aquí viene la primera. Número 1, tenemos que rendir el propósito de nuestras vidas. Tenemos que rendir el propósito de nuestra vida. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo estaba en camino a Damasco? Pablo estaba yendo a Damasco porque Pablo, que había estudiado a los pies del rabino famosísimo Gamaliel, y él estaba dentro de una secta de los fariseos, y Pablo estaba tratando de ascender, llegar a ser alguien. ¿Y sabe lo que Pablo se dio cuenta? Si yo quiero ser alguien rápidamente entre la secta de los fariseos, lo único que tengo que hacer es perseguir a los cristianos. Así que toda la misión de la vida de Pablo está enfocado en perseguir a los cristianos. ¿Por qué? Porque el perseguir, escucha, el perseguir a los cristianos le traía, ¿están listos para escuchar? Beneficio propio a Pablo. ¿Cómo iban a responder los demás fariseos a Pablo? Mira cómo has perseguido a nuestros enemigos. Y ellos le iban a dar el primer lugar.
en la sinagoga. Ellos lo iban a ascender de categoría. Entonces, realmente la misión que Pablo estaba persiguiendo no era la misión de Dios. ¿De quién era la misión? De él. Él estaba buscando beneficio propio. Escúchame bien, porque hay personas en esta iglesia que piensan: yo puedo buscar mi propio beneficio con que llego a la iglesia el domingo, con que canto los cánticos, con que no me duerme durante la predicación y que depositen la ofrenda, alguna ofrenda, yo estoy viviendo bien. Pero todavía estás persiguiendo tu propia misión. Pero en el camino a Damasco, ¿sabe lo que sucedió? Pablo no solamente recibió a Cristo y comenzó a ir al templo. Pablo no solamente empezó a cantar los cánticos de los cristianos. Pablo no solamente empezó a depositar ofrendas. No, ¿sabe lo que pasó con Pablo? Pablo rindió el propósito de su vida. Pablo dijo: yo he estado persiguiendo mi propio beneficio, porque por eso estoy persiguiendo a los cristianos. Y Pablo ahora, en vez de buscar, ahora imagínate, si para ascender de categoría dentro de la secta de la cual Pablo pertenecía, él tenía que perseguir a los cristianos. Imagínate lo que le hacía Pablo, él no solamente no perseguir a los cristianos, pero ahora identificarse con los cristianos. Una pregunta: ¿le hacía ascender de puesto o descender de puesto? No les escucho. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, en el camino a Damasco, rindió el propósito de su vida. Él rindió el propósito de su vida. Cuando Cristo fue tentado, en Mateo capítulo 4, no lo busquen, pero cuando Cristo fue tentado, en Mateo capítulo 4, dice la palabra de Dios que Cristo no había comido por 40 días. Había ayunado 40 días. Los médicos dicen que el cuerpo humano puede aguantar 4 minutos sin aire, 4 días sin agua y 40 días sin alimento físico. Así que Cristo estaba al precipicio de la muerte. Y un versículo interesante en Mateo 4 dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Y el diablo tentó a Cristo 3 ocasiones. Yo estudié en seminario bautista. A nosotros nos enseñaron a predicar mensajes de 3 puntos. Mi mensaje hoy en la noche tiene 3 puntos. Apenas estoy en la primera. Como a las 11 llego a la segunda, y como a la 1 voy a llegar a la tercera. Pero siempre se ríen como si no me creyeran, hermanos. Siguen riéndose como si no me creen. Entonces, yo cuando leí las 3 tentaciones, yo dije: caray, esto es fácil. Aquí están mis 3 puntos. Y por años yo prediqué las 3 tentaciones de Jesús, hasta que me di cuenta que no eran 3. ¿Sabes cuántas tentaciones fueron? 1. 3 veces la misma tentación. Ahora acuérdese, Cristo no ha comido ¿en cuántos días? 40 días. Y cuando Satanás, la primera vez que tienta a Jesús, ¿qué le dice? Jesús, di que las piedras se conviertan en pan. Algunas hermanas y algunos hermanos de la iglesia tienen ese mismo milagro al inverso. En vez de convertir piedras en pan, algunos hermanitos de la iglesia tienen la capacidad de convertir panes en piedras cuando cocinan. Jesús, tú no has comido en 40 días. Aliméntate. Toma las piedras y conviértales en pan y come y sacia tú. Estás al borde de la muerte. ¿Y cómo respondió Jesús? No solo
de pan vivirá el hombre, sino de todo ¿qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, oye, ¿cómo te está yendo? Tú viniste para ser el Mesías de los judíos y he percatado como que los judíos como que no te creen, como que dicen que no eres el Mesías. Oye, Jesús, ¿sabes qué? Tengo un plan. Escúcheme. Vamos a hacer esto. Te llevo al centro de la vida de todo judío. ¿Qué ciudad es el centro de la vida de todo judío? Jerusalén. Digo conmigo, ¿qué ciudad es el centro de todo judío? Jerusalén. Y el centro de Jerusalén es el templo. Y el centro del templo es el pináculo del templo. Lo que acontece en Jerusalén, todo judío lo sabe. Lo que acontece en el templo, todo judío lo sabe. Y lo que acontece en el pináculo del templo, todo judío lo sabe. Y el diablo tiene una idea genial. Jesús, vamos al pináculo del templo, échate abajo, porque la Biblia dice que Él mandará a sus ángeles que te sostengan. Y todo judío creerán que tú eres el Mesías, porque han visto que los ángeles de Dios te han sostenido. Y todos se darán cuenta porque es el centro de la vida de todo judío, el pináculo del templo. ¿Y cómo respondió Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. A Jesús, tú viniste para morir en la cruz y así ser el Salvador de todo el mundo y recibir la adoración de todas las naciones. Así es, Jesús, yo te puedo evitar la cruz. Si postrado tú me adoraras a mí, yo soy el encargado de todas las naciones de la tierra y yo te daré la adoración de todas las naciones sin que tengas que ir a la cruz. ¿Y qué respondió Jesús? Vete de mí, Satanás. 3 tentaciones, pero es la misma tentación. Y esta es la tentación. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esa es tu tentación y es mi tentación. Es la tentación que yo enfrento todos los días. Y esta es la tentación. Jesús no vive tu vida para la misión de Dios. Escucha. Vive tu vida para tu propia misión. ¿Y sabe lo que Jesús respondió 3 veces? Yo no vine para realizar mi propia misión. Yo vine para realizar la misión de mi Padre Celestial que está en el cielo. ¿Por qué? Exactamente lo que Pablo hizo cuando estaba en el camino a Damasco. Por eso dejó de perseguir y empezó a predicar el evangelio, porque rindió el propósito de su vida. Mi querido hermano, nunca serás un embajador, nunca serás un apóstol, alguien enviado por Dios. Nunca te identificarás con el evangelio si no hayas rendido el propósito de tu vida. Ustedes tienen un doctor que está en Irak. Tenemos una familia mexicana que enviamos al mismo país, muy cerca donde está sirviendo. Una iglesia que él fundó, que creció a 600 miembros. Colegio cristiano como Oasis. 7 iglesias hijas alrededor de la Ciudad de México. Una iglesia próspera, creciente, muchos jóvenes, parejas jóvenes en la iglesia. 8 años atrás Heriberto fue con nosotros a Irak y cuando él volvió, él reunió a todos los líderes y les dijo: hemos estado orando que Dios llame una pareja de nuestra iglesia para ir al Medio Oriente y Dios ha contestado nuestra petición. Y todos estaban contentos, gloria a Dios, tenemos una familia misionera. Pero pastor, ¿quiénes son? No sabemos quiénes son. Y el pastor Heriberto dijo: esa es la parte que se me olvidó decirles. La familia que Dios ha llamado soy yo y mi esposa. Ahora, acuérdense, él era el único pastor que 90% de ellos jamás conocían, porque 90% de ellos fueron convertidos en la iglesia.
Él y su esposa habían sido sus únicos pastores y él dijo: estoy presentando mi renuncia. ¿Sabe lo que hicieron las demás iglesias bautistas cuando se enteraron? En vez de que lo apoyaran, varios comités de pastores fueron para tratar de convencerle de que él estaba loco. Es que te fuiste y te emocionaste. Qué egoísta eres, Ediberto. Nada más te fuiste en ese viaje y ahora vas a dejar todo tirado. A propósito, la iglesia hoy en día es más grande que nunca, porque Dios cuida de su iglesia. Vas a dejar la iglesia tirada, se te va a destruir y tú te vas bien camperamente allí a turistear como misionero. En primer lugar, si yo voy a turistear como misionero, yo voy a Cancún, no a Irak. Irak no es el lugar donde yo quiero ir a turistear. Y un colega ministerial, Jaime, vino con él y le dijo: Ediberto, estás loco, porque aquí en México, en nuestra denominación bautista, tú estás llegando a ser alguien, porque tu iglesia está creciendo, estás en la mira de todos los líderes denominacionales. Tú aquí en México eres alguien. Allá en Irak no vas a ser nadie, porque tú ni siquiera hablas el idioma. ¿Y sabe lo que respondió Ediberto Hernández? Dijo: es verdad, en Irak yo no voy a ser nadie, pero yo no voy a Irak para ser alguien. Yo voy a Irak para que Cristo sea alguien. Para que Cristo sea alguien. ¿Sabes lo que hizo Ediberto? Escúcheme. Rindió el propósito de su vida. Dejó de buscar beneficio propio y empezó a identificarse con la misión de Dios. Y Dios lo está usando en gran manera. Ha fundado varias iglesias allá. Número 2, no solamente tenía que rendir el propósito de su vida. Y notan lo que dice a continuación, de que hay una tensión natural entre lo que nosotros queremos hacer con nuestras vidas y la misión natural, la misión de Dios. Hay una tensión natural, siempre lo va a haber, pero mis queridos hermanos, lo que tenemos que hacer es rendir. Si el evangelio va a ser nuestra identidad y el evangelio no va a ser algo que escuchamos los domingos en la mañana, tristemente para la mayoría de los cristianos el evangelio es algo que escuchan una vez por semana. El evangelio no es algo que escuchamos una vez por semana. El evangelio es nuestra identidad. El evangelio define la misión de Dios para nuestras vidas. Un embajador, su vida es definida por la misión que Dios le ha encomendado, y el evangelio es la misión que Dios nos ha encomendado a todos que somos embajadores en nombre de Cristo Jesús. No solamente rendir el propósito de su vida. Número 2, tiene que buscar oportunidades de servicio. Tiene que buscar oportunidades de servicio. En Mateo capítulo 4, verso 23 y 24, hay un versículo interesante que dice lo siguiente: y Jesús recorría todas las regiones de Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda clase de enfermedad. Si pudiéramos resumir la vida y el ministerio de Jesús, serían esas dos frases: Cristo predicó el evangelio y Cristo sanó enfermos. Eso es lo que hizo Cristo. Pregunto, ¿dónde está el templo que Cristo construyó? ¿Alguien sabe? ¿Dónde está? Háblame, ¿dónde está? No está. Cristo nunca construyó un templo físico. No. ¿Sabe lo que Jesús hizo? Predicó el evangelio del reino y sanó enfermos. Eso es todo lo que hizo Cristo. A grosso modo, eso resume la vida entera
de Cristo: predicar y sanar. Ahora, ¿no es interesante? Si fuéramos a examinar los resultados, ¿sabe lo que acontecía cuando Cristo predicaba el evangelio? Algunos se convertían y comenzaban a seguir a Jesús. Curiosamente, ¿sabe lo que acontecía cuando Cristo sanaba a los enfermos? Algunos se convertían y le seguían. Así que no importa si Cristo predicara el evangelio con palabras o si Cristo predicara el evangelio con acciones, el resultado era exactamente lo mismo. Algunos se convertían y le seguían. ¿Por qué menciono eso? ¿Usted sabe cuál es la división más grande que existe en las iglesias hoy en día? Lo que nosotros pensamos que la división más grande en las iglesias es entre los ricos y los pobres. Respuesta equivocada. No. Yo sé, hermano, yo sé. La división más grande es entre los que hemos estudiado en la universidad y los que no han tenido la oportunidad de estudiar en la universidad. Esa es la división más grande en la iglesia. Respuesta equivocada. ¿Sabe cuál es la división más grande en la iglesia? Escúcheme, míreme, todos, míreme. Este lugar aquí, este espacio. Los que viven sus vidas sentados en las sillas de la iglesia y los que viven sus vidas paradas en las plataformas. Eso es la división más grande en la iglesia. Clero y laico. El único problema es de que en el Nuevo Testamento no existe tal división. ¿Sabes quiénes sirven a Cristo? Los apóstoles. Respuesta equivocada. No, todo el mundo está sirviendo. ¿Quién recibió el apostolado? Lo que acabamos de leer aquí. ¿Solamente el apóstol Pablo? No, dice, y también nosotros recibimos el apostolado. Mi querido hermano, no hay dos categorías de cristianos: los que vienen a la iglesia a sentar a escuchar y los que vienen a la iglesia para actuar y hacer los sermones. No, mi querido hermano. Si nosotros vamos a meternos en la misión de Dios, no solamente tenemos que rendir el propósito de nuestra vida, todos tenemos que buscar oportunidades de servir. Hermano, yo nunca voy a poder predicar como el pastor Mauricio. Yo nunca voy a poder predicar como el hermano Jaimito. Nunca voy a tener facilidad de palabras. Qué bueno, usted no tiene que hacerlo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Puedes predicar el evangelio con acciones? Aquí estoy mirando las hermanas que desde la primera celebración global han estado fielmente predicando el evangelio en los hospitales aquí en Santa Ana. Yo no sé cuántas vidas ellas han tocado con el evangelio. Yo no sé cuántas personas han conocido a Cristo por causa del toque que ellas les han dado semanalmente. Aunque no predican como el pastor Jaime, como el pastor Mauricio, están predicando con acciones. Y déjame decir una cosa: no todo el mundo puede predicar el evangelio con palabras, pero todo el mundo podemos predicar con acciones. No hay excusa ninguna. Tenemos una doctora que enviamos al mismo país. De hecho, yo pienso que debería de conocer a Luis, porque la doctora peruana es soltera. Luis es soltero, creo que es soltero, ¿verdad? Ahí está. Amén. El Espíritu Santo me lo dijo a mí, pero obviamente no he hablado con ellos. Ella ha visto más de 7,000 pacientes. Ella toca a cada uno de sus pacientes. Ella es cariñosa con todos sus pacientes. Ora con cada uno de sus pacientes, los visita en la casa. ¿Y sabe lo que hizo esta chica bautista?
esta misionera ha fundado una iglesia y nosotros los bautistas ni siquiera creemos en mujeres predicadoras, pero ya fundó una iglesia. Algunos de mis colegas bautistas se molestan, se sienten muy incómodos. ¿Cómo que una mujer? Pues si no piensas que ella debería de serlo, yo te cedo el lugar, ella también te cede. Tú puedes ir a Irak y tú puedes pastorear a la iglesia, pero si no estás dispuesto, cállate la boca. Amén. Si no estás dispuesto, cállate la boca, quédate en silencio. Somos muy prontos para criticar lo que no estamos dispuestos nosotros para hacer. Tú ve a donde está la guerra y predique el evangelio para que ella pueda regresar y nada más dedicarse a trapear pisos y lavar trastes. Pero si tú no estás dispuesto, deja que ella siga predicando el evangelio con las acciones. ¿Y sabe lo que está pasando? Lo mismo que está pasando con el pastor Ediberto. El evangelio se está extendiendo, pero de una forma muy diferente. ¿Sabe lo que yo estoy convencido? Todos tenemos rampas de entrada. Yo pastoreé la primera iglesia bautista de Texcoco, que es un suburbio de la Ciudad de México, muchos años. México construyó un circuito periférico que se llama el circuito mexiquense, que rodea toda la Ciudad de México. Y yo, para cruzar la ciudad en el circuito mexiquense, me tardaría 40 minutos cuando normalmente me tardaría 3 horas para cruzar. Una chulada de carretera. En México somos especialistas en edificar carreteras con baches. Esa es nuestra especialidad. De hecho, hemos enseñado ingenieros de muchas partes del mundo. Sospecho algunos de los de Salvador también aprendieron de los mexicanos en cómo hacer baches entre las calles, porque no hacemos carretera sin bache. De hecho, yo creo que está estipulado en la Constitución mexicana que no se puede pavimentar ni 1 kilómetro de carretera sin que haya por lo menos 3 baches en ese trecho. Yo creo que ya está estipulado. Pero obviamente unos ingenieros alemanes hicieron el circuito mexiquense porque no tenía baches, no tiene baches, pero tiene una falla técnica muy grande. El circuito mexiquense pasaba cuando yo vivía en Texcoco 4 kilómetros de mi casa, pero yo, para encontrar la primera rampa de entrada, tenía que caminar 50 kilómetros para subirme en la autopista. Así son muchas iglesias. ¿Sabe por qué la gente termina sentado en las sillas? Porque no encuentran su rampa de entrada. ¿Sabe lo que me dice Mateo 4, 23, 24, 25? Que hay 2 formas de predicar el evangelio: con palabras y con acciones. ¿Quiénes pueden predicar el evangelio? Todos podemos predicar. Los que están en la plataforma y los que estamos sentados en la silla. Todos podemos, pero todos tenemos que encontrar nuestra rampa de entrada. Un chico de la primera iglesia bautista creció en la iglesia, apasionado por el béisbol. Cuando Enfoque Global llegó a su iglesia y enseñamos de que cada persona podría encontrar su rampa de entrada, le hizo clic. Él dijo: yo sé lo que voy a hacer. Voy a utilizar béisbol como plataforma para misiones. Y él salió de la iglesia y en un barrio totalmente marginado juntó un grupo de 80 chicos, adolescentes, delincuentes, y le dijo: yo voy a venir 3 veces por semana y les vamos a comprar uniformes, bates, guantes, tenis, les vamos a equipar y vamos a formar varios equipos de béisbol, pero tienen que estar en mis entrenamientos 3 veces por semana. ¿Sabe lo que sucedió? En menos de 6 meses, de los 80 adolescentes delincuentes, 67 de ellos conocieron personalmente a Jesucristo.
Más de 40 de ellos se bautizaron y están siendo discipulados. Ha habido una transformación entera en esta comunidad, ese barrio marginado. ¿Por qué? Porque un chico de la iglesia que solo se sentaba en la silla de la iglesia, solo se sentaba en la banca de la iglesia, hasta este punto pensando, lo único que yo puedo hacer es venir al culto, se dio cuenta, mi rampa de entrada es lo que más me apasiona, el béisbol. Y Dios le abrió un campo misionero dentro de su propia Jerusalén, donde él está impactando. A propósito, ese mismo chico ya se casó, ya tiene 2 hijos, y la iglesia está enviando a David y a Sheila como su tercera familia misionera, y los está enviando a Marruecos, al norte de África. Adivina qué va a ser su plataforma en Marruecos: el béisbol. El béisbol. ¿Sabe lo que dice el pastor? Dice: lo que yo hago todos los domingos tras de este púlpito al predicar el evangelio, y lo que hace al entrenar a los chicos en béisbol delante de la cruz de Jesús, es de igual valor. ¿Escucharon eso? Es de igual valor. Escúcheme bien. Lo que hace el pastor Mauricio, el pastor Jaime, aquí atrás del púlpito, y lo que las hermanas hacen ahí en el hospital, lo que hacen en las casitas de Oasis, lo que hacen los diferentes proyectos misionales, escúchame, delante de la cruz de Jesús, es de igual valor. Pero ¿sabes lo que tú tienes que hacer? ¿Sabes lo que esta semana se trata? Tú tienes que buscar tu oportunidad de servicio. Tienes que rendir el propósito de tu vida. Tienes que buscar dónde encajo yo, cómo yo puedo predicar el evangelio sirviendo o predicando abiertamente, por dónde yo puedo subirme en la rampa del evangelio. No solamente tienes que buscar oportunidades de servicio. Número 3, el último, tienes que estar dispuesto a sacrificar. El apóstol Pablo, cuando estaba yendo para Jerusalén, de Jerusalén para Roma, en el capítulo 21, un profeta cuyo nombre es Ágabo, deben de estudiar acerca de este profeta de Dios. Cada que Ágabo profetizaba algo, se cumplía la profecía. Hoy en día hay muchas personas que dan palabra profética o lo dan tan ambiguamente que no se puede saber si realmente se va a cumplir, o lo dan y no se cumple. Usted sabe lo que dice la Biblia que se debe de hacer cuando alguien profetiza algo y no se cumple. Usted sí sabe lo que dice la Biblia, que hay que apedrearlos porque son falsos profetas. Amén. Así que al que dijo que Cristo iba a venir en 1988, bueno, si Dios no lo hubiera llevado al cielo, lo hubiéramos apedreado bíblicamente, porque no se cumplió la profecía. Pero Ágabo no era así. Cada que Ágabo daba palabra profética, daba una palabra profética específica. Mire, algunos dicen: Dios me ha dicho que Cristo va a venir al mundo otra vez. Hermano, todos que hemos leído la Biblia ya lo sabemos. Dios no tuvo que revelártelo en sueño. Lo siento mucho. No. Si vas a dar palabra profética, que sea una palabra específica y sosténla, porque si Dios no la cumple, ya sabes lo que te va a pasar. Te vamos a poner fuera y vamos a aventarte fideo mojado, ¿verdad? Porque no somos tan drásticos como los del Antiguo Testamento. No te vamos a arrojar piedras, pero fideo cocido, eso sí. Fideo cocido, sí te vamos a aventar. Entonces, Ágabo dice: Pablo, el hombre de quien es este cinturón va a ser amarrado y perseguido en Jerusalén. ¿Sabe lo que responde Pablo inmediatamente? ¿Qué hacéis llorando, quebrantando mi corazón? No solo estoy dispuesto a sufrir, estoy dispuesto a morir. Pablo estaba dispuesto a sacrificar.
El domingo voy a hablarles mucho más cómo ustedes pueden unir su sacrificio con el sacrificio de los misioneros. Pero escúcheme bien, el evangelio no se predica hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice su declaración de propósito? Léanlo todos, ahí está. Yo recuerdo cuando lo desarrollamos. Yo no sé qué tan a menudo lo leen o no lo leen. Después voy a preguntar a los pastores, pero ahorita no sé. Pero ¿qué dice? Léanlo conmigo. La iglesia, oasis de gracia, existe para glorificar a Dios, siendo una iglesia saludable, proclamando al evangelio y haciendo discípulos. ¿Desde dónde? Desde Santa Ana hasta dónde. Escúcheme bien, eso no se hace sin sacrificio. Imposible. Si no estamos dispuestos a sacrificar, quitemos la declaración, porque es un letrero nada más. Pero si eso es la realidad, si realmente nuestra iglesia existe para ser discípulos que proclaman el evangelio desde Santa Ana hasta lo último de la tierra, ¿sabe lo que nos va a costar? Sacrificio. Y Pablo dijo: yo estoy dispuesto a sacrificar todo por el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio era su identidad y definía la misión de su vida. Esta es la pregunta con la cual yo quiero que tú luches en esta noche. ¿Qué es el evangelio para mí? ¿El evangelio es algo que yo solo escucho los domingos cuando voy a la iglesia, o el evangelio define mi identidad y el evangelio define el propósito de mi vida? Si es así, tienes que rendir el propósito de tu vida. Tienes que activamente buscar tu rampa de entrada y tienes que estar dispuesto a sacrificar. En esta semana ustedes van a escuchar directamente de los misioneros en los grupos pequeños mañana por la noche, en el banquete viernes, en el foro, en los desayunos tanto de hombres como de mujeres, con los jóvenes, con los niños, en diferentes foros, banquetes, en casas. Ustedes lo van a escuchar. ¿Y sabes lo que cada misionero está proclamando? Busque tu rampa de entrada. Busca cómo tú encajas en el evangelio. Que el evangelio no sea algo que solo vienes para escuchar domingo tras domingo, pero que el evangelio sea tu identidad y que el evangelio trace la misión de Dios para tu vida. Padre Santo, en el nombre de Cristo,